Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos al economista Juan Carlos Fiallo. Él es concejal de la ciudad de Quito. Concejal, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas tardes. Un gusto poder participar en su programa y saludar también a su audiencia. Gracias a usted, concejal. Una obra que prometía ser la más emblemática de la ciudad de Quito, la que iba a solucionar los problemas de transporte, supuestamente, lleva años y luego de varias postergaciones, hasta el momento ni siquiera sabemos cuándo va a iniciar su operación. ¿Qué pasa, concejal, con el metro de Quito? ¿Cuál es la situación hasta el momento? Yo creo que la situación es muy clara. No se entiende o no se entendió lo que se tiene que hacer para que el metro de Quito funcione. Y solamente se quiere llevar a que es el metro de Quito, cuando lo que en realidad existe es el sistema integral de transporte, que a su vez es parte del sistema integral de movilidad de la ciudad. Y entonces cuando no se comprende esto, no se sabe cómo actuar y no se sabe qué paso seguir para que esto se dé. Esto tiene que ser operativo, técnico. No se puede llevar a elementos políticos en este momento, sino solamente hacer lo que se debería hacer. Uh-huh. Entonces, cuando no se comprende esta situación, a ver, expliquemos esto. El metro es un subsistema que entra al sistema integral de transporte de la ciudad. Uh-huh. Que sea el eje vertebrador del sistema, sí, estamos de acuerdo. Pero recordemos también que por arriba, casi en la misma ruta, pasa el trole. Y entonces los dos tienen casi la misma demanda, por lo que era necesario primero redireccionar las rutas de los buses que están en la ciudad para que éstas se transversalicen y puedan llevar una mayor demanda hacia el metro. Esto, lógicamente, significaba que se tengan que hacer muchos pasos. Vamos por el primero y el más lógico. El metro de Quito lleva aproximadamente solo el 10% de todo lo que es los pasajeros en la ciudad de Quito. El 10%, perdón, no le logré escuchar. ¿El 10% de...? Sí, de todos los pasajeros que existen en la ciudad. Porque existe más o menos... Como parte de ese sistema. Claro, de todo lo que se mueve en Quito, en los viajes diarios, ¿no? Es decir, es cerca de 4 millones de viajes donde están los públicos, y entonces el metro lo que lleva es un 10%. Por lo tanto... Parece que tenemos algunos inconvenientes. Creo que ha apagado su micrófono. Concejal, si me logra escuchar, le pido por favor que encienda su micrófono. No podemos escucharlo en estos momentos. Sí, disculpe. Perfecto. Ahora sí. Eso es lo que me decía. Entonces, el metro es un subsistema que ingresa al sistema general de transporte. Uh-huh. Por lo tanto, están todos los otros buses, las otras líneas que se operan dentro de lo que es el municipio y las privadas también. Y entonces, ¿quién maneja todo este sistema? Por ordenanza que se hizo en los años anteriores, 2010, 2012, no me acuerdo, era la empresa de pasajeros, de transporte de pasajeros de Quito, la que maneja todo el sistema. Por lo tanto, el metro solamente cuando se creó era otra empresa pública que se encargaba únicamente del metro. Uh-huh. Y entonces este metro en su momento tenía que integrarse al sistema de transporte. Cuando yo les he dicho que quien tiene que absorber a la empresa Metro de Quito es la empresa de pasajeros para que ésta sea la que maneje completamente. Uh-huh. Ahora, ¿y qué maneja? Porque todo el mundo aquí, ustedes escuchan en las discusiones del Consejo Metropolitano, hay que hacer el fideicomiso, y eso hará la Secretaría, hay que hacer esto, hay que hacer qué, pero ¿quién hace? ¿Quién hace? Y entonces... Pero ¿dónde radica entonces la responsabilidad? Es decir, en estos momentos, todos esos problemas que estamos analizando y en honor un poco del tiempo, quisiéramos revisar dónde radican las responsabilidades de que no esté marchando esto de la forma adecuada. Cualquiera de las responsabilidades siempre es de la autoridad fundamental, ¿no es cierto? Uh-huh.
de Quito es el que maneja todo y sus secretarios y gerentes solamente son parte de la responsabilidad. Si la responsabilidad nunca se delega, se pueden delegar funciones, pero la responsabilidad no. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente, crear una autoridad única, que le hemos dicho al alcalde. Le he dado hasta taller, le dimos con el equipo de despacho que tengo para indicarle que lo que se tiene que hacer es una autoridad única, que sea la que integre los diferentes elementos que se tienen que hacer para que funcionen todos, porque no es solamente el metro. Y entonces aquí tenemos que tener claridad. El municipio, el Consejo Metropolitano, ya hizo la ordenanza 017, que determina el paraguas legal para que se arreglen las cosas. Y entonces ahí tiene que existir una serie, y él es el que genera las políticas. Pero aquí se ha hablado del fideicomiso. Por supuesto que hay que hacer el fideicomiso, pues porque se tiene que receptar todos los ingresos de las operadoras privadas y públicas, y eso tiene que repartirse después en los elementos que se dé en la conformación de las nuevas rutas y frecuencias que se den. Hay que ver la nueva mentalidad, por eso es que es una irresponsabilidad que se manejen las cosas así. Usted tiene que ver que se quiere cambiar el sistema de receptar por pasajero, que sea las peleas que usted ve en las calles por recoger los pasajeros de los buses. Y lo que se ha pedido es que se analice el término de que por recorrido, por kilómetros, para que no exista esto. Y entonces se compensarán. Habrá rutas que tengan mayores número de pasajeros y entonces el pago de ellos será de acuerdo al ingreso que también se recepte. Y habrá otras rutas que no tengan tantos pasajeros y entonces ese pago habrá que compensar de acuerdo a lo que sucede con nosotros. Fíjese lo fundamental que era esto de hacer las nuevas las rutas y frecuencias para la ciudad, para que alimente esa demanda que está calculada en aproximadamente 400,000 pasajeros por día. Ahora, ¿se va a cumplir con esa demanda? Es decir, usted dice, deben hacerse estos cambios, debe haber una autoridad única que maneje el tema del metro como un subsistema dentro de este sistema de transporte para la ciudad de Quito, pero ¿van a haber esos cambios cuándo? Porque los ciudadanos en realidad lo que queremos saber no es conocer específicamente los problemas que ocurren dentro, lo que queremos saber es cuándo va a empezar realmente a operar el metro de la ciudad. Es decir, estamos ya, supuestamente debía haber sido inaugurado, si no me equivoco, en el año 2017, estamos con algunos años de atraso y siguen las postergaciones, siguen los problemas, siguen indicando responsabilidades, pero al fin y al cabo no inicia este proyecto, ni siquiera, como lo dije hace un momento, ni siquiera sabemos cuándo va a iniciar finalmente, porque ha habido nuevas postergaciones. Además, cada gerente nos cambia de fecha, ¿no es cierto? Exactamente. Fecha, o sea, y como se cambia tanto, se rota el personal de una manera tan... Que ese es uno de los problemas también que hay. Claro, porque no se sigue una línea. Y además esto no es político, tiene que ser técnico, tiene que ser gente. Por ejemplo, yo sería el alcalde primero, me buscaría algún asesor que me explique bien de lo que se trata esto, ya que si ya no entiende cómo funciona el sistema. Y no tiene por qué hacerlo porque no se puede conocer de todo. Pero sí se debería nombrar la autoridad única que depende de él que le ordena al secretario de movilidad, oiga, cree la autoridad única y si no tenemos gente aquí, contrate un experto extranjero de los metros que funcionan en España, en Chile, en Panamá, donde quiera, pero contrate una persona experta para que maneje esta autoridad única. Y también nombre, porque no tenemos la capacidad aquí, desgraciadamente no aceptó el señor Arias el ir hacia la gerencia del metro. También se contrate a una persona extranjera que tenga la capacidad para poder liderar esto, ya que el alcalde no lidera. Y disculpe que diga tenga esto, no lidera nada. Tenemos que ayudarle, pues entonces, a soportar a dar un soporte para que tome las decisiones que tenga que hacerlos a favor de la ciudadanía. El metro significa que tenemos la Secretaría de Movilidad tiene que planificar y dar las políticas. El metro de Quito tiene que dar la gestión, la administración y la operación de la primera línea del metro. Además, recuerde que para incrementar la demanda, se tiene que hacer el corredor que vaya desde Labrador hacia Carapungo y el otro que vaya desde Labrador hacia Lopelia, porque eso alimenta el número de pasajeros. Y eso ni siquiera se discute. Y eso es fundamental que se
porque eso significa una demanda mayor que alimenta a la estructura del metro. Si es que esto no se da de esa manera, el metro puede tener que otorgar mayor cantidad de subsidio hacia a las operadoras y el funcionamiento de esto. Como usted ve, estamos en contra del tiempo y se tienen que tomar acciones rápidas, técnicas. Esto no se trata de generar situaciones políticas o que esté entregando a sus... Vea, ya perdió 2 años el señor, perdió 2 años nombrando al gerente del metro, al señor Edison Llanes, y nombrando a su secretario de movilidad, que no toma las acciones que tiene que tomar. Personalmente les he dicho, cuando nombran la autoridad única, que tiene que ser como una agencia que estructure lo que es la planificación, administración, gestión y control. Es decir, inclusive la Agencia Metropolitana de Tránsito debería participar en esta institución, esta agencia, esta autoridad única, para que las multas de las zonas azules sirvan también para alimentar el presupuesto del metro para su funcionamiento y que el subsidio baje. Importante sobre esto también tomar en cuenta acerca de ese presupuesto. ¿Hay el presupuesto para cubrir estos costos pendientes del metro de Quito? Tiene que ponerle, porque usted no puede dejar el lucro cesante de una obra de más de 2.000 billones de dólares, estamos en 2047. No puede dejarle sin funcionamiento y con las manos amarradas al Consejo Metropolitano, porque no tiene la capacidad de este rato de endeudamiento, porque el techo de endeudamiento ya llegó a su máximo. Y entonces las otras obras para Quito no se las puede hacer. Entonces esto es una cuestión de lógica. Si el único proyecto realmente que se necesita para que funcione la ciudad y después la reactivación económica al tener un transporte ágil y que llegue hacia los diferentes barrios, debe dar todos los elementos necesarios y las políticas necesarias y todas las disposiciones para que esto funcione. Pero yo le digo, insisto, si no hay planificación de la ciudad, si no se entiende y se le ve integralmente a toda la ciudad, si no se tiene liderazgo, y entonces ¿cómo vamos a llegar a ser funcionarios? Esto es, no estoy diciendo en los términos dramáticos, pero si no se soluciona esto, y les he dado las soluciones, si no tiene gente aquí, contrate a un experto internacional para la autoridad única que tiene que nombrar, y ellos lo saben. Dígame usted, solo por lógica, ¿quién va a ser el fideicomiso? Dice la autoridad. ¿Qué autoridad? Dele nombre y apellido, porque en la administración tiene que poner responsables. Si usted dice que se tiene que hacer un fideicomiso, ¿quién lo va a hacer? La autoridad única. No hay claridad. Pues. Ese es el que tiene que coordinar todo, pues. Existen ciertos elementos así en cada situación, en la empresa de pasajeros, en el metro, etcétera. Pero no existe la cabeza, pues, que coordine. En toda empresa, llámese como se llame, la empresa público-privada, tiene que haber una cabeza que coordine todas las diferentes. Pero finalmente va a haber esta cabeza, ¿ha sido recogida esta recomendación o no? Es que no es recomendación, esto tiene que hacerlo, porque si no lo hace, no hay quien coordine ni haga las cosas. ¿Y quién tiene que nombrar? Y yo me acuerdo que cuando tuvimos en la Merced, el Consejo Metropolitano, le dije, si su secretario de movilidad no quiere nombrar esta autoridad única, nombre usted, pues usted es el responsable de la ciudad, no su secretario, usted es el responsable. Y entonces tiene que nombrar. Hemos hablado ya en todos los términos, en todas las formas, les he dado hasta talleres con el equipo de despacho. Y si ya no comprende esto, ¿cómo hacemos? Entonces, si es que él no toma esa decisión porque no entiende o porque no tiene liderazgo, ¿quién va a pagar los platos rotos de esta ciudad de Quito? Y vamos a seguir esperando por esa obra que prometía tantas cosas y que hasta ahora no se cumplen y no las veremos cumplidas, quién sabe hasta cuándo. Concejal, una pregunta. Usted también había solicitado algo de claridad en torno a la situación de Solanda. ¿Qué está pasando específicamente en este punto? Lo que pasa es que en Solanda se da lo siguiente. En proyectos existe una línea que se llama riesgos. Y en riesgos lo que usted hace son 4 cosas. Acepte el riesgo, rechace el riesgo, transfiere el riesgo o mitigue el riesgo.
Entonces, si le dicen a usted, es muy peligroso que pase por abajo de Solanda porque el terreno es malo, yo puedo hacer dos cosas. O acepto y digo, es posible que yo pueda con mis recursos técnicos pasar, o rechazo y digo, no, es tan grave esto que me doy la vuelta. Y se busca pero otra ruta. Claro, por supuesto, porque eso se llama rechazar el riesgo, porque y eso podrá modificar presupuestos, tiempo, etc. Pero cuando se acepta eso, se tiene que ver también que es el responsable. Y entonces se dan dos informes, que hay uno de la Católica y otro de la Politécnica Nacional, donde determina que una de las causas fundamentales importantes es que cuando se excavó, se hizo el túnel, el agua que estaba en unos acueductos ahí salió y eso lavó el suelo, el cambio de suelo que se hizo en su momento. Estas obras se hicieron en el año, disculpe, no me acuerdo bien, fines de los años 70, 80, no sé, pero esto hizo el Banco Ecuatoriano de la Vivienda en las casas que iban a crecer. Pero para eso se hizo un cambio que se llama de suelo, donde el suelo malo se le mejora por medio de como ponerle piedra, ripio. Eso no ocurrió. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Al hacer el hueco, sale el agua y quita y lava todo este ripio y entonces el suelo se vuelve nuevamente malo como era en su momento. Eso quizás es un poco técnico, pero lo que se hizo en la cimentación de estas casas era una losa, como se hace como una losa en el piso, para que ahí se comiencen a hacer las viviendas porque el suelo era malo. Es decir, hay afectaciones en este momento. Por supuesto. Para la gente que vive ahí. Casas, y la vida de las personas. Entonces lo que hay que hacer, había un seguro contra terceros que tendría que funcionar para que se pague a las empresas. Pero ¿quién responde a las casas? ¿Pero quién responde sobre esto? ¿Responde Acciona o debe responder el municipio? Es que Acciona es el que hizo el proyecto y él tuvo que haber tomado la decisión de decir que yo paso por ahí porque el proyecto podía darse, o sea, el riesgo podía darse. Pero lo que yo estoy averiguando en este momento es, a ver, dígame clarito, si usted ya receptó la obra de la estación de Solanda, ¿qué significa? ¿Que usted aceptó que todo estaba bien? Y entonces, ¿qué quiere pasar ahora el costo de todo eso que estuvo mal? ¿Le quiere pasar al municipio? ¿O nosotros tenemos que ser serios y decirle, a ver, señor, esto no le puedo receptar porque aquí existen unos problemas con las casas que están sobre el túnel que se hizo? Y dése cuenta una situación, todavía no pasan los trenes. ¿Qué pasará cuando comiencen a pasar y comience a temblar la tierra cada 5 minutos como pequeños sismos? ¿Qué puede pasar con todas las construcciones que estén ahí? Entonces es irresponsable que nosotros podamos decir que el riesgo lo tiene ya se puede receptar la obra para que el municipio se haga cargo, cuando el responsable de todo eso es la empresa Acciona, que tiene que pagar los seguros a las personas que tienen serios problemas en sus viviendas. Así es, tiene que asumir esta responsabilidad. Lamentablemente, por una cuestión de tiempo, debemos terminar con esta entrevista, pero quiero pues agradecerle al economista Juan Carlos Fiallo. Él es concejal de la ciudad de Quito. Gracias nuevamente, concejal, por habernos acompañado en este espacio informativo. A usted muchas gracias por permitir informar esto a la ciudadanía. Importante. Muy buenas noches.